Buenos días, bienvenidos a todos los aquí presentes y a aquellos que nos siguen a través, a través del canal de YouTube de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba. Este es un día muy particular. Todos saben que además de conmemorar el Día de la Escarapela Nacional, es el Día Internacional de los Museos, y el ICOM ha establecido que en distintos lugares del mundo se puedan realizar diversas actividades tendientes a poner en valor la actividad que desarrollan los distintos museos en el mundo, no solamente en resguardo y en protección del patrimonio material, sino además de todas aquellas producciones inmateriales que generan de estos espacios vínculos de encuentro, de formación, de capacitación, vínculos de carácter educativo, de reflexión, abrazando la diversidad y permitiendo distintos tipos de manifestaciones para encontrar a distintos o diversos agentes o actores de la comunidad, de la cultura, de la universidad, de la salud y de distintas esferas para poner en común temas que son de actualidad y que llaman por su sensibilidad poderosamente la atención. En esta oportunidad queremos hacer alguna pequeña reflexión en relación a ello, pensando en la importancia que revisten a nivel mundial estos espacios para todas las comunidades y para el crecimiento de sus pueblos. Los museos contribuyen de manera fundamental al bienestar y al desarrollo sostenible de nuestras comunidades. Como instituciones de confianza e importantes hilos en nuestro tejido social, están en una posición única para crear un efecto cascada que fomente el cambio siempre positivo. Los museos pueden contribuir de muchas maneras a la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible, desde el apoyo a la acción climática y el fomento de la inclusión, hasta la lucha contra el aislamiento social y la mejora de la salud mental. En el marco del lema que propone el ICOM, todos los años se propone un lema distinto, este año se propone como lema, para conmemorar el Día Internacional de los Museos, Museos, Sostenibilidad y Bienestar. Sabemos muy bien que los Objetivos de Desarrollo Sostenible, promovidos por la ONU, que tienden o tienen como misión la intención de hacer de este mundo un mundo cada vez mejor, en su objetivo número 3 hace alusión a la salud y al bienestar de la gente, al bienestar del mundo, al bienestar de todos sus individuos, para garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades, en particular en lo que respecta a la salud mental y al aislamiento social. Es por eso que el Museo de la Facultad de Odontología, de manera conjunta con el área de biblioteca de esta misma unidad académica, proponen la actividad que hoy vamos a presentar con el fin de visibilizar la problemática de la salud mental en la enfermedad de cáncer. Y saliendo un poquito de los esquemas y de los protocolos, se viene a mi memoria parafrasear a un poeta muy conocido por todos, un poeta italiano, Dante Alighieri, en una de sus obras, La Divina Comedia, que muchos de ustedes aquí presentes la han leído, y que comienza diciendo: «Nel mezzo del cammin di nostra vita, mi ritrovai per una selva oscura che la diritta via era smarrita». ¿Y por qué traigo esto? Porque puede sonar algo muy disonante. ¿Qué quieren decir esas palabras que planteaba el sumo poeta del medioevo y que suenan a la distancia? Hacen alusión a que en el medio del camino de mi vida me encontré con una selva oscura porque el camino recto lo había perdido. ¿En cuántas ocasiones quienes estamos, o muchos de nuestros seres queridos, pierden a raíz de distintas situaciones un norte en su vida y comienza una etapa oscura, una etapa difícil, que hay que sortearla, que hay que transitarla y que hay que superarla?
desde esto que hoy proponen las neurociencias, la capacidad de ser más empáticos, más plásticos, de poder ser, de no limitarnos al problema y de tratar de superarlo para buscar siempre una actitud superadora. Y nos pasa en muchísimas instancias de nuestra vida, y nos sucede también esto cuando tenemos que encontrarnos frente a enfermedades importantes que marcan un antes y un después. Una de esas enfermedades es la enfermedad de cáncer, que genera un impacto muy fuerte en nosotros, en quienes padecen la enfermedad y en su entorno familiar más cercano. Hay un antes y un después, y hay que entonces encontrar un camino para reconducir, para resignificarse, para repensarse y aprender desde la enfermedad un nuevo camino para superarlo. Entonces, evidentemente, la propuesta que hoy queremos acercar desde este espacio que siempre está abierto a todos y que promueve el encuentro participativo de la comunidad con la universidad, la propuesta de presentar este libro de dos queridos amigos, Andrea Orlando y de Claudio Dubersaski, titulado Salud Mental y Cáncer, ¿causa o consecuencia? ¿Qué puedo decir de ellos? Además de ser dos directos amigos. Los conozco desde hace muchos años, la vida nos va encontrando por distintas circunstancias y trabajan mucho, no solamente desde lo profesional, sino aparte desde su tácito compromiso con las comunidades en las cuales ellos intervienen, en el campo de la salud. Claudio es un prestigioso oncólogo, ya voy a hacer alguna alusión sobre sus antecedentes. Andrea también es psiquiatra y entre los dos complementan esta función de dar una contención frente a la enfermedad de cáncer, no solamente al paciente, sino a su entorno. Y ellos han colaborado ampliamente con los objetivos que en su momento, cuando creamos el primer centro extensionista universitario, el CEOBI, en la Cátedra de Fisiología en la Universidad Nacional de Córdoba, esta posibilidad de poder abrirnos a la comunidad y poder generar desde una problemática de fuerte raigambre social este espacio de encuentro, no solamente para el diagnóstico, sino también para abordar múltiples otras dimensiones que afectan al paciente que está transitando la enfermedad y a todo su entorno familiar. Por eso creemos que es muy importante seguir apostando al encuentro social, seguir apostando a este lazo, a este puente que debe existir y ser cada vez más fuerte entre la comunidad y la universidad para el crecimiento tanto de los individuos extrauniversitarios como de nosotros, los que somos actores de este espacio que tuvimos el privilegio y que tenemos el privilegio de poder estar y ocupar. En relación a Andrea, quiero decirles, ha venido, pero tuvo una situación imprevista, la llamaron del colegio donde cursa su hija por una descompensación que su hijita tuvo y tuvo que retirarse de manera anticipada, por supuesto disculpándose de esta situación. Fue algo totalmente imprevisto y sabemos muy bien que los hijos están siempre primero. Pero ha quedado Claudio, que va a asumir la parte de la presentación que tenía que hacer Andrea, porque esta de hecho es una coproducción entre ambos y seguramente Claudio va a poder dar respuesta a todo lo que tiene que ver con la parte que tenía preparada Andrea desde su intervención. Voy a hacer un breve resumen de los antecedentes de Andrea Orlando. Es médica egresada de la Universidad Nacional de Córdoba, es psiquiatra, trabaja en el servicio de oncología del Sanatorio Aconcagua de la ciudad de Córdoba, Argentina. También se desempeña como staff de la Clínica Santa María de la ciudad de Altagracia y del Hospital Municipal de La Falda. Quiero agradecer, se encuentra aquí su director médico, el doctor Fabio Menite, que ha tenido la gentileza de llegarse hasta aquí para acompañarnos en esta instancia. Su labor profesional se centra en el tratamiento de personas con ansiedad, depresión, trastornos de conducta y terapias familiares. Es coautora del libro Cáncer, Historia de Pacientes, de la editorial Autores Argentinos del año 2019. Y presento ahora al doctor Claudio Dubersaski.
Es médico egresado de la Universidad Nacional de Córdoba, es oncólogo, especialista en oncología, jefe del Servicio de Oncología del Sanatorio Aconcagua de la ciudad de Córdoba y es jefe del Servicio Clínica Santa María de la ciudad de Altagracia y del Hospital Municipal de la ciudad de La Falda. Es profesor universitario en la Cátedra de Fisiología de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba y es autor de otros 2 libros de su autoría: Cáncer, Oportunidad de Aprendizaje, editorial El Emporio, editado en el año 2010, y autor del libro Cáncer, Historias de Pacientes, editorial Autores Argentinos, del año 2019. Y en esta ocasión, este tercer libro, del cual sabemos que han traído copias para dejar en donación a la biblioteca, que va a recibir su directora, la licenciada Tamara Cortés, en agradecimiento a esta colaboración, para que todos aquellos que quieran consultar sus obras puedan venir y puedan hacer la lectura de los mismos. No me extiendo más, simplemente quiero decirles que la dinámica va a ser muy simple. El doctor va a hacer la presentación del libro y cuando finalice vamos a contar con un espacio para poder hacer un intercambio de reflexiones, preguntas que quieran los integrantes del público hacer en esta instancia. En nombre del Museo Histórico de la Facultad de Odontología y de la biblioteca de nuestra unidad académica, queremos darles las gracias a todos los presentes, a aquellos que nos siguen desde la virtualidad, y decirles que desde este espacio las puertas siempre están abiertas para todas aquellas iniciativas que puedan plasmar un bien para la comunidad. Muchas gracias a todos. Bueno, buenos días, muchas gracias por venir. La verdad es que nos sorprendió, la verdad que también es mi hija la que está descompuesta, así que bueno, voy a intentar reemplazar a Andrea en lo que ella tenía que presentar y sobre todo, aunque ustedes no crean, el 80% de la presentación estaba en sus manos. Así que voy a intentar hacer lo mejor que pueda. ¿Está bien? Primero les voy a presentar a los autores. Nos conocimos con Andrea en el primer año de la Facultad de Medicina y recorrimos todo un trayecto como estudiantes. Estábamos jóvenes ahí, ¿no? Bien. Y bueno, cuando terminamos la facultad, después de hacer una experiencia en el exterior, en Israel, Andrea decidió hacer la especialidad de oftalmología, ¿no? Y durante 15 años se desarrolló como oftalmóloga. Bueno, esta era la parte donde ella se tenía que emocionar. Así que bueno, después le cuento, porque esta parte no la había visto ella. Bueno, y yo desde el año, digamos, 2000, que ingresé al Sanatorio Allende a hacer mi residencia, me dedico a la oncología clínica. Y Andrea siempre colaboró conmigo en todas las producciones, de hecho el primer libro también tiene mucho de su impronta, pero en un momento ella sintió que se aburría de la oftalmología y que su vocación y su misión era otra, y decidimos empezar a trabajar juntos. Pero para trabajar juntos había 2 opciones: o se formaba en oncología o tenía que buscar algún área que a ella le interesara. Y descubrió que tenía una otra vocación, aparte de la oftalmología, que es la psiquiatría, y se formó en el Sanatorio Morra, y a partir de ahí empezamos a hacer un trabajo conjunto, y ella especializándose y trabajando en conjunto en la psico-oncología. Bueno, y 30 años después, los autores tienen 3 hijos, que es lo mejor que tenemos, y bueno, y esperemos que... Yo también me emociono, porque bueno, encima no está, qué sé yo, pero bueno. Pero además de 3 hijos, tenemos 3 libros, ¿no? Entonces, les quiero contar, porque cada libro uno lo concibe como un hijo también. Hay mucho trabajo atrás
Primero, desde el momento que uno decide que va a escribir, porque pareciera que hay que ser un gran poeta o hay que hacer talleres literarios. Uy, casi se cae, pobre. Sin embargo, el hecho de poder escribir es un patrimonio y una potestad que tenemos todos, solamente que hay pocos que se animan, ¿sí? Animarse a poder volcar en un papel ideas, pensamientos, experiencias. Y bueno, y allá en el 2010 salió el primer libro, Cáncer, Oportunidad y Aprendizaje. Les quiero contar que, bueno, tuve muchas peleas con la editorial porque no querían que ponga la palabra cáncer en la tapa. Porque allá en el 2010 todavía la palabra cáncer era un tabú. Y la editorial me dijo, no vas a vender ningún libro, ¿eh? Porque fíjense ustedes que no les di mucha cabida y la palabra cáncer está bien grande. ¿Por qué? Porque hay que empezar a hablar con propiedad de las enfermedades. Hasta no hace mucho tiempo, en los medios masivos de comunicación, cuando alguien se moría de cáncer, decía se ha muerto de una larga enfermedad crónica y no se mencionaba la palabra. Hoy, por suerte, y gracias a la difusión, que entre otras cosas, mi libro, que los oncólogos hemos llegado a intervenir en diferentes fundaciones y áreas, digamos, para llegar a la comunidad, es como que si bien la palabra todavía genera un cierto prurito, cada vez más se está pudiendo mencionarla sin, digamos, sin tener esa cuestión de es una palabra que no se puede nombrar. La segunda parte, la segunda bajada es oportunidad y aprendizaje. Y en ese momento pensamos, bueno, ¿cómo podemos hacer para que aquellas personas y familiares que les toca vivir una experiencia tan desagradable como el cáncer, puedan sacar algo bueno de eso, de lo que les está pasando? Y allí nace este libro, y fundamentalmente en el primer libro es un libro donde tratamos de explicar que la quimioterapia no es un veneno, por ejemplo. La quimioterapia vino a solucionar un montón de problemas que antes no tenían solución. Sin embargo, todavía hoy la gente ve a la quimioterapia como un veneno, como algo que le va a hacer mal. Ni qué decir la radioterapia, acá está mi amigo Lucas Causa. Las primeras máquinas de radioterapia producían quemaduras muy profundas en la piel y en los órganos que recibían la radiación, y todavía queda digamos, culturalmente el concepto de que la radiación lo va a quemar. O sea, siempre desde un punto de vista negativo. Entonces, lo que busqué en el primer libro es poder echar un poco de luz sobre estos aspectos. Y, por ejemplo, yo a mis pacientes les digo, mire, supóngase que usted, que tiene un determinado tumor, pasa por la esquina donde están vendiendo un diario, en la tapa del diario dice, apareció un nuevo medicamento para la cura de su cáncer. ¿Se pondría contento o triste? No, contento, doctor. Bueno, gracias a Dios, eso ya salió en el diario y lo tiene disponible. ¿Está bien? Entonces, un poco ese primer libro intentaba echar un poco de luz y tratar de que el paciente se amigara con las posibilidades y herramientas terapéuticas que teníamos disponibles. El segundo libro, que la verdad que la pandemia nos frustró la presentación, se llama, de vuelta, Cáncer bien grande, ¿no? HDP. Y sí, es todo lo que ustedes están pensando, porque si en el primero era una visión, sí, una oportunidad y una posibilidad de aprender, también este libro era un desahogo, porque ojalá pudiésemos aprender sin la necesidad de vivir con un cáncer o de tener algún familiar con cáncer. Entonces, bueno, el HDP es un juego de palabras, historias de pacientes, pero es lo que ustedes están pensando, ¿estamos? Es lo que ustedes están pensando. Y de alguna manera es
ponernos del lado del paciente y lo que siente el paciente y la familia, que muchas veces tiene ganas de desahogarse, de insultar, de decir, bueno, che, ¿por qué a mí? ¿Por qué ahora? ¿No? Bueno, y el tercer libro, que es el que vamos a presentar hoy, es, empezamos con Andrea a partir de su trabajo final que tenía que presentar para recibirse de psiquiatra. Hicimos toda una investigación retrospectiva de todas las publicaciones que había a nivel mundial con respecto a la relación del cáncer con ciertas patologías psicológicas o psiquiátricas preexistentes, o lo que pasaba en las personas a nivel psicológico y psiquiátrico posterior al diagnóstico y durante los tratamientos. Y es allí que nace justamente este tercer libro, y que seguramente sienta las bases para realizar un estudio de investigación prospectivo en nuestra población de pacientes, porque la mayoría de las publicaciones son americanas o europeas, y como todos sabemos, culturalmente somos diferentes. Si bien somos segunda, tercera, cuarta o quinta generación de inmigrantes europeos por ahí, pero ya nuestra concepción de cómo vivimos y cómo somos nos marca grandes diferencias con respecto a los países anglosajones. Entonces, el próximo desafío que nos pusimos hacia el futuro es poder estudiar lo que nosotros encontramos en la bibliografía, ver si se replica en nuestra población o no, porque indudablemente hay cambios muy importantes por cómo somos y cómo asumimos las cosas. Bueno, y acá es donde entraba Andrea, ¿no? Bien. Bueno, perdón, me faltó una. Bueno, dentro de las historias de pacientes, les voy a contar la historia de Juan, que es uno de los capítulos del segundo libro, y que viene a cuenta que pensemos y empecemos a razonar sobre si el cáncer es, digamos, a ver, lo digo así, si la salud mental o sus alteraciones es una de las causas que produce el cáncer, o es al revés, o es una consecuencia. Entonces simplemente opté por contarles la historia de Juan como para poder orientarnos y empezar a pensar, antes de mostrarle la evidencia científica, si hay, ustedes pueden sacar sus propias conclusiones. Bueno, Juan era un hombre de unos 70 y pico de años, si no recuerdo mal, 78 años. Un hombre bajito, canoso, ojos claros. Esas personas que uno tiene ganas de abrazar, ¿no? Así bien cálido. Y recuerdo cuando vino a verme por primera vez, donde me consultaba por dos tipos de tumores diferentes, en el mismo momento. Tenía un cáncer de próstata y un cáncer gástrico. Un tumor sincrónico que se llama. O sea, no era una metástasis uno de otro, sino que había dos tumores diferentes. Y es poco común de ver. A ver, existen obviamente, pero en general uno ve o un tumor primario y las metástasis, o ve que en el transcurso del tiempo que está conviviendo con un tumor aparece otro. Pero que en la primera consulta venga con dos anatomías patológicas, una de un cáncer gástrico y otra de un cáncer de próstata, ya era raro. Bueno, yo cuando entro un poco en confianza con los pacientes, no con todos, sino con algunos, le pregunto por qué se enfermaron. ¿Sí? ¿Por qué te enfermaste? Bueno, obviamente no lo tuteaba, pero ¿por qué te enfermaste? Y ahí él me cuenta que él era un ludópata en recuperación, ¿sí? La ludopatía es una enfermedad, digamos, psiquiátrica. ¿Y por qué digo en recuperación? Porque ya hacía 10 años que él no jugaba, pertenecía al grupo de jugadores anónimos, ¿sí? Y ustedes saben que como los alcohólicos,
tienen todos los días, es un gran desafío para no recaer. ¿Está bien? Y me contó su historia. Y yo creo que ejemplifica lo que queremos demostrar de cómo hay una relación entre la salud mental y el cáncer. Y su historia me contó que él era un hombre muy rico, tenía 6 locales en el área peatonal de acá de Córdoba, del rubro textil, ¿sí? Y que a partir del juego perdió absolutamente todo. Todo. Entonces, un día en el casino de Carlos Paz, allá por las 5 de la mañana, se había endeudado, había perdido su última apuesta y decidió que quería poner fin a su vida. Ya no tenía, porque no solamente se había perjudicado él, sino que había perjudicado a su familia. Y no podía vivir con esa carga. Entonces me contaba y me decía, mira, me volví por la autopista a 240 con la intención de tener un accidente y matarme. Y no me pude matar, no me pasó nada. Llegué, vivía él al frente del Sanatorio Allende en la calle Independencia, para que vean que es una historia real, no ficcional. Le estoy dando detalles. Bien. En la calle Independencia hay un edificio donde él vivía que llamativamente ya había habido 2 suicidios desde ese edificio. Entonces llegó al departamento, al edificio, subió a la terraza y llamativamente ese día la puerta de la terraza estaba cerrada. Tampoco se pudo matar. Se iba a tirar, como ya había pasado en 2 oportunidades. Bueno, entró al departamento, buscó una corbata y se quiso ahorcar en el baño. Y no encontró de dónde ahorcarse. Bueno, la cuestión, para no deprimirlos más a ustedes, la esposa lo escuchó, que estaba desesperado. Bueno, a partir de ahí empieza un tratamiento psiquiátrico, empieza a ir a jugadores anónimos y empieza su recuperación. Pero miren ustedes qué loco, ¿no? Intentó matarse y ahora que tenía 2 tipos de tumores diferentes que venían a poner fin a lo que él quería lograr, ahora él venía para curarse, ¿no? Venía para curarse. Pero, empezamos a trabajar con Juan, que su verdadero cáncer no era ni el gástrico ni el de la próstata. Su verdadero cáncer era todo lo que él había vivido y por lo que él se responsabilizaba cómo había perjudicado a su familia. Y bueno, y así como esta historia, bueno, Juan anduvo bien mucho tiempo y ya no está entre nosotros, pero yo creo que él pudo sanar esas heridas a partir de mucho esfuerzo, de mucho acompañamiento familiar, porque la familia lo podría haber dejado solo, sin embargo lo acompañó, entendió que era un enfermo, ¿sí? Y bueno, y él en el momento que la vida lo puso ante 2 tipos de tumores diferentes, él decidió luchar por la vida, a pesar de que años anteriores había decidido terminar con ella. Bueno, ahora sí, venía Andrea, así que yo voy a ir leyendo un poco las diapositivas y voy haciendo algún comentario. Bueno, el cáncer implica un impacto que trasciende la conmoción física, implica también un proceso emocional. No se puede hablar de ninguna enfermedad hoy sin contemplar lo físico, lo psicológico, lo emocional y lo social. Es un combo que viene junto. Y si nosotros los profesionales de la salud vemos al paciente solamente como un cuerpo que está enfermo, creo que no vamos a tener éxito en ese proceso de abordaje integral de un paciente oncológico, que involucra aspectos personales, familiares, ambientales de la persona.
al paciente lo encuentra el diagnóstico en una situación particular, ya sea laboral, por ahí está en una muy buena etapa laboral y estaba esperando un ascenso y de repente viene el cáncer, o por ahí pasa todo lo contrario, lo están por despedir, ¿sí? Y piensa que si lo despiden se queda sin obra social y tiene que afrontar una patología, no solamente pensando en la patología, sino en las circunstancias en las que le toca vivir, ¿no? Bueno, aquí la familia cumple un rol fundamental, ¿no? Y hablando de familia, yo me acuerdo de una paciente que cuando le pregunté por qué se enferma, es una señora de unos 63 años, nutricionista, una persona muy inteligente, con muy buena presencia. Yo les trato de que ustedes se imaginen cómo era mi paciente. Cuando le pregunté por qué se había enfermado, me dijo, no sé, porque la verdad tengo todo lo que quiero. Tengo muy buen pasar económico, a nivel profesional logré todo lo que quería. Bueno, en definitiva me dijo que su vida estaba todo bien y que no sabía por qué se había enfermado. Bueno, perfecto, le dije, no siempre hay una causa. Al segundo, tercer ciclo de quimioterapia, y de acuerdo a las charlas que yo tenía con ella, dije, ya sé por qué te enfermaste. Me miró como diciendo, ¿qué me va a decir? Digo, mira, tu enfermedad viene a raíz de la soledad. Yo no les puedo explicar cómo se quebró y empezó a llorar. Claro, ¿cómo me di cuenta yo? Porque ella, digamos, había cuidado una mujer soltera, que su misión más importante era el cuidado de sus padres. Cuando sus padres se murieron, lógico por la diferencia de edad, ella se quedó sola y sin una misión en la vida. Entonces, a veces las causas por ahí no son tan visibles en la primera instancia, pero por ahí cuando consultan al psicólogo, al psiquiatra o a alguien del equipo de salud mental, estas cosas saltan rápido. Yo, como no soy psicólogo, no soy psiquiatra, me lleva algunas consultas a darme cuenta, pero me doy. Porque trato de escuchar, de mirar y de ver qué hay atrás de cada persona. Bueno, entonces, el desarrollo de trastornos psiquiátricos es más frecuente en pacientes oncológicos que en pacientes que no padecen la enfermedad. Los índices de depresión y de ansiedad se triplican en pacientes con cáncer con respecto a la población general, ¿sí? Que son los trastornos más frecuentes. Ahora, hay muchos casos, les diría un 20 o 30% de los casos, que la enfermedad psiquiátrica precede al cáncer. O sea, un paciente con depresión mayor, por ejemplo, diagnosticado y tratado por depresión, desarrolla un cáncer de mama a los 2 años de diagnosticada la depresión. Entonces, no todos los casos de depresión en pacientes oncológicos se da posterior al diagnóstico, sino que muchas veces el diagnóstico psiquiátrico precede a la aparición del tumor, ¿sí? Bueno, es muy interesante, es un capítulo, Andrea no iba a hablar de esto, pero yo lo voy a mencionar. ¿Ustedes qué piensan? ¿La tasa de suicidios en pacientes oncológicos es mayor, igual o menor en comparación a la población general? O sea que los pacientes, vos querés decir que los pacientes con cáncer se suicidan menos. Estamos hablando de estadística, ¿no? ¿Sí? Bien. No, la verdad es que no hay diferencias. O sea, no es ni menor ni mayor. Pero, obviamente que las publicaciones americanas, digamos, son las fuentes que nosotros investigamos, decían que llamativamente, porque
el suicidio no solamente ocurre por tomarse pastillas, ahorcarse, pegarse un tiro. Se han detectado muchos accidentes automovilísticos que estaban caratulados como accidentes de automóvil, ¿me entienden lo que les quiero decir? Y no entran en la estadística de suicidio. Pero muchas de las publicaciones hablan sobre digamos, como un dato llamativo, y eso podría inclinar la balanza a tener una mayor tasa de suicidios en pacientes oncológicos. Nada más que desde el punto de vista estadístico y del registro del dato, no aparece como suicidio, sino como accidentes. ¿Está bien? Bien. Bueno, cuando alguien es diagnosticado de cáncer, generalmente la primera que se le viene a la mente es la posibilidad de morir, tema que antes del diagnóstico quizás nunca se había planteado. El momento más difícil de la enfermedad es la noticia del cáncer, porque estoy sano y de repente me diagnostican una patología y no importa si el tumor es agarrado a tiempo, si es un tumor de buen pronóstico, el solo hecho del diagnóstico genera un impacto muy, muy importante. Y como a veces hablamos con Fabio y en charlas que hemos dado en la falda, nadie vuelve del cardiólogo llorando, soy hipertenso, soy diabético. Bueno, nadie vuelve llorando como cuando le dan un diagnóstico oncológico. Sin embargo, cuando uno ve las estadísticas, muere más gente de problemas cardiovasculares que de cáncer. Sin embargo, el estigma del cáncer, está bien, estamos en segundo lugar, no es que estamos quinto, sexto o décimo, ¿sí? Pero, bueno, fíjense ustedes cómo la población no toma conciencia de que una patología cardiovascular puede ser igual o más grave que una patología oncológica. Y por eso nuestra misión también es educar. Y bueno, en el momento del diagnóstico es cuando más apoyo hay que darle al paciente y a la familia sobre todo. La familia muchas veces se siente impotente, no sabe cómo ayudar, no sabe qué decir, porque si se calla y hace silencio, puede pensar que el familiar no le interesa lo que le está pasando. Si habla demasiado puede meter la pata metiendo conceptos equivocados. Entonces, bueno, ahí hay que trabajar fuertemente en ayudar tanto al paciente como a la familia en este momento del diagnóstico. Luego, la mayoría de las veces escuchamos, ¿por qué a mí? ¿Por qué me toca a mí? Y si ustedes esta charla la estaría dando un paciente oncológico, los pacientes oncológicos ya aprenden por qué a mí no. La pregunta es, ¿por qué a mí no? ¿Está bien? Pero la primera pregunta que surge es, ¿por qué me toca a mí y en este momento? Y la verdad es que no hay un momento adecuado para enfermar. Lo que pasa es que a veces vemos que hay niñitos o hay personas muy jóvenes o hay personas, bueno, que están cursando su embarazo y tienen un cáncer. Hay situaciones que empeoran todo el marco de lo que está viviendo una persona, ¿sí? Entonces, ¿qué hice para que me sucediera esto? Porque todavía está arraigado muy fuerte o muy profundo en nuestra sociedad el hecho de la imposición religiosa del castigo cuando alguien hace algo mal. Entonces, muchas veces las personas creen que esto es un castigo por algo que hicieron mal. Y muchas veces se preguntan, che, yo soy una buena persona, no me merezco esto. Y miren fulano de tal que es peor persona que yo, según él, y no le pasa nada. Entonces, todos estos cuestionamientos surgen en las consultas y hay que abordarlos. Algunos y no pocos se preguntan qué hicieron mal o qué no hicieron, pensando en que ellos mismos se causaron el cáncer. Porque, a ver, acá viene la culpa. El que es fumador y fumó durante 30 años y le diagnosticamos un cáncer de pulmón, empieza a sentir culpa. Che, ¿cómo no le di bolilla
cuando me decían que no fume. Y yo por ahí cuando doy las charlas, yo le digo, porque es llamativo la adicción al tabaco. Miren, yo les hago una prueba. Si yo les pongo un enchufe, ¿no? Agarramos ese enchufe y yo le pongo no meter los dedos. Se va a electrocutar. Levante la mano, ¿quién los pondría? ¿Alguno de ustedes lo pondría? Si alguno lo pone, después les paso el teléfono de Andrea. Ahora, uno compra una etiqueta de cigarrillos y el cartel es más o menos parecido. El cáncer te mata, el cáncer produce cáncer de pulmón, el cáncer te lo está diciendo y sin embargo la gente fuma. Hoy pasa algo parecido con las etiquetas en los alimentos, ¿no? Que uno ve esos circulitos negros y dice, ¿qué estoy comiendo, no? Pero bueno, la verdad es que por ahí en algunas personas se empieza a generar culpas o hacer balances de todo lo que han vivido y transcurrido durante su vida, ¿no? Bueno, muchos llegan a cuestionamientos respecto a situaciones traumáticas y estresantes. No son pocos los pacientes que se le acaba de morir un hijo hace 6 meses. Muchos que se jubilaron. Yo siempre digo que hay que tener un plan para jubilarse. Lo peor que le puede pasar a una persona es trabajar hasta los 60 o 65 años, dependiendo si es mujer o hombre, y de repente la nada y el vacío. Hay que tener un plan para qué va a pasar cuando yo deje de tener una rutina como la que tenía antes. Porque se ha visto que aumenta la incidencia de patologías no solamente oncológicas, sino de patologías relacionadas a lo psiquiátrico, depresión, ansiedad, trastornos de la personalidad, pánico, bueno, todas las patologías que ustedes piensen. ¿Por qué? Porque de repente se encuentran ante un vacío. Se encuentran con la pareja que le veían 2 horas por día y ahora tienen que ver 12. Y empiezan los conflictos entre la pareja. Los hijos ya no están porque están estudiando, ya no están en la casa. Bueno, entonces, como yo les digo, bueno, hay que tener un plan. Les mencioné la jubilación, pero un plan de contingencia ante ciertas circunstancias siempre está bueno. Obviamente que no todo se puede prever. Bueno, a ver qué más había puesto Andrea, nada más. Bueno, esto a la vez lo podemos entender como una búsqueda por sentir el control. Y esto es importante. Lo peor que le pasa al paciente cuando le diagnostican un cáncer es que perdió el control de su vida. Vamos a poner como ejemplo un gerente de un banco que tiene el control del banco, que tiene el control de los empleados, que tiene el control de todo, de repente se siente que ya no controla nada. Entonces, lo que más daño produce es ese sentimiento de la pérdida de control. Y ahí es cuando empieza la desesperación. Y en la desesperación es muy frecuente buscar segundas, terceras y cuartas opiniones, porque seguramente el diagnóstico que me dieron es equivocado. El estudio o el aparato que me hizo el estudio es de mala calidad y empiezan los pacientes, obviamente, no todos, pero empiezan a buscar esto que los vuelva a su estado de equilibrio, de control. Porque justamente esto es lo que se produce, la sensación de vulnerabilidad ante el diagnóstico. Bueno, las reacciones que se pueden observar como el shock del primer momento, donde se logra entender la situación que está viviendo, el quedarse paralizado, el sentirse angustiado, no todas las personas responden iguales. Algunos, nada, se quedan inmóviles, no quieren ir a los turnos, no se mueven, no toman acciones proactivas en pos de buscar la solución. Y por otro lado tenemos personas hiperkinéticas que se mueven, que piden, que mueven los contactos, que llamo a este, que llamo al otro. Bueno, tenemos dentro de las personas que sufren esta patología un gran abanico de
de situaciones. La angustia, hay pacientes que enmascaran la angustia. ¿Para qué? Para que no se dé cuenta el familiar. O sea, yo estoy mal, pero no quiero demostrar a mi familia que estoy mal porque si no ellos se van a caer o se van a deprimir. Y la verdad que es que esa situación se puede, digamos, sostener poco en el tiempo, porque tarde o temprano cae la ficha y bueno, ya no puedo impostar un personaje como que acá no pasa nada. ¿Está bien? Acá pasan cosas y bueno, y el hecho de poder hablar y de poder decir lo que uno siente, a veces lo pueden hacer en el consultorio del profesional y ya eso les quita una mochila y les alivia la carga. ¿Está bien? ¿Cuánto tenemos, Marcelo? Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, se ha observado, y por eso es importante destacarlo, que la pérdida de control puede llegar a ser una de las pérdidas más desestabilizantes y descontracturantes del ser humano. El llamado duelo oncológico es un proceso normal, sano, adaptativo y necesario. Yo les pido disculpas, ¿no? Porque yo no soy psiquiatra, esto lo explicaría mucho mejor ella. Pero bueno, voy a tratar de hacerlo lo mejor posible. Bueno, este llamado duelo oncológico es un proceso normal, sano, adaptativo y necesario que se caracteriza por un primer periodo donde puede aparecer una sensación o estado de aturdimiento y negación. Hay diferentes tipos de negación. Está la negación total, donde el paciente dice, yo no tengo nada. Yo me voy a curar, esto no es grave. Parcial, donde entiende, pero sigue con su vida como si acá no pasara nada. O sea, a ver, le diagnostican un cáncer y sigue trabajando 12, 13, 14 horas por día, como si nada. Viene a la quimio, se va de la quimio y se va a trabajar. O sea, eso se llama negación parcial. O sea, no es que niegue totalmente, pero trata de hacer de cuenta que acá no hay, bueno, es una circunstancia que me toca vivir y sigo. La negación es un mecanismo de defensa que tiene nuestra mente para asumir ciertas situaciones graves. Y las recomendaciones es, a ver, no influir en ese proceso de negación. Entonces, a veces me toca, por ejemplo, vivir, que la mujer le dice en el consultorio, dígale, doctor, que tiene cáncer, dígale que tiene cáncer, porque él no lo entiende, dígale a usted que tiene cáncer. ¿No? Está el marido al lado. Bien. No, si yo sé que tengo cáncer, dice, nada más que quiero seguir con mi vida. Bueno, entonces, lo que uno tiene que hacer es trabajar en el equipo multidisciplinario, pero dejar que cada uno haga su propio duelo, que maneje la situación como mejor él pueda afrontarla, ¿no? Y ahí están los mecanismos o los diferentes tipos de mecanismos de afrontamiento. Bueno, esto lo vamos a pasar. Bueno, la persona con cáncer está más lábil emocionalmente, lo cual se traduce en pena, tristeza y cambios a nivel emocional, que se suma o se potencian con los cambios físicos. Imagínense que una persona, vamos a decir una mujer, que se le ha caído el cabello por la quimioterapia, o que le han hecho una mastectomía y de repente tiene una mama menos, que están pálidas porque la quimioterapia le produce anemia y están pálidas. Bueno, todo eso se potencia o potencia la sensación de angustia. Por más que el paciente sepa que a lo mejor va a andar bien, que esto es o un tratamiento preventivo o lo que sea, pero el hecho de los cambios físicos alteran la parte emocional también. De hecho, en algunos hospitales importantes del mundo que se dedican exclusivamente a oncología, como el Gustave Roussy en París, o el Memorial Sloan Kettering en Nueva York, o el MD Anderson, son hospitales, o sea, imagínense como el Allende, por ejemplo, por 5 y solamente se tratan casos de oncología, por ejemplo. El MD Anderson, por ejemplo, que es el hospital más importante de cáncer de Estados Unidos,
tiene 17 aceleradores lineales, digamos, disponibles. Nosotros, por ejemplo, en Córdoba tenemos 4, ¿no? ¿Lucas? ¿Está ahí? No, se fue. Bueno. Para que ustedes se den cuenta de una dimensión. Bueno, y en esos centros hay un lugar por donde el paciente tiene que pasar, obviamente voluntariamente, donde le enseñan a maquillarse, donde le enseñan a elegir si prefiere usar peluca, turbante, pañuelo, digamos, le enseñan, bueno, cómo cuidar su aspecto estético para que no sea tanto el impacto emocional por los cambios físicos. Yo creo que eso deberíamos nosotros copiarlo. Se hace, pero no dentro de las instituciones, lo hacen las fundaciones, lo hacen ONG, pero no es que uno va al servicio de oncología y al lado tiene un espacio para esto, como es en los otros centros. Bien, muchas veces el paciente con cáncer puede sentir rabia, ira, enojo, bueno, eso ya lo mencioné. Finalmente hay un momento en que el paciente asume y acepta la enfermedad. Inclusive en aquellos pacientes que no se van a curar o que están en un estadio terminal, ya el paciente mismo dice, hasta acá llego, no me haces nada. Te voy a poner inyección intramuscular, nada. ¿Escuchaste, Claudio? Nada. ¿Por qué? Porque ya entendieron o aceptaron que su enfermedad es terminal y ponen el límite de decir, no quiero más agresividad médica. ¿Está bien? Así que bueno, obviamente nosotros tenemos que acompañarlos y apoyarlos en la decisión. Ustedes saben que los pacientes tienen autonomía para decidir qué quieren y qué no quieren hacer. Inclusive, nosotros podemos estar de acuerdo o no con las terapias alternativas, pero yo les voy a contar que el 99,9999 hace alguna terapia alternativa. ¿Sí? Entonces uno se puede oponer o puede decir, bueno, te respeto, digamos. Solamente contame qué tomas por las dudas haya una interferencia con los medicamentos. Porque así como en la población está el concepto que la quimio es un veneno, cualquier cosa que sea natural es mágica. A ver, sí, o sea, supónganse hay pacientes que comen gorgojos, entonces comen 70 bichos vivos porque, bueno, hay pacientes, bueno, hoy está muy de moda el cannabis. O sea, todos, pero el problema es que ¿quién hace la formulación del cannabis? Se hacen en los domicilios, hacen un té, hacen un aceite, no sabemos bien qué deriva, digamos, qué molécula del cannabis, cuánto es la dosis. Bueno, pero hoy el cannabis se puso de moda y casi todos lo buscan, porque si no lo busca el paciente, el familiar le lleva el frasquito. ¿Está bien? Bueno, entonces hay personas que deciden no hacer un tratamiento oncológico estándar y se vuelcan a la medicina alternativa. Pero me preguntan a mí, ¿yo te puedo seguir viendo? Sí, ¿por qué no? Yo te controlo. Lo único es no te deprimas si cuando yo te pido los estudios las cosas no están bien. Pero no le cierro la puerta porque tomó una decisión por la cual yo no estoy de acuerdo, porque en definitiva es la decisión de él o de ella. ¿Está bien? Obviamente que uno trabaja para influenciarlo, para que hagan un tratamiento estándar, digamos, o de la oncología estándar. Pero muchas veces esa misma negación, ni qué les digo, hay personas que de diferentes credos religiosos que optan por, digamos, por ir a un cura sanador, por ir a, no sé, a hacer alguna práctica religiosa específica y deciden que eso va, digamos, si Dios quiere yo me curo y si no quiere no me curo. Y lo dejan en las manos de Dios. Bueno, hay de todo digamos, en los pacientes. Ahora, lo peor que puede hacer uno como oncólogo es no respetar la creencia que tiene esa persona. ¿Está bien? Y hay muchos colegas míos que se enojan mucho, porque cuando se enojan, digamos, y en algunos casos
hasta tratan mal a los pacientes porque no pueden creer lo que están escuchando. Bueno, en mi caso, si bien trato de influir en que, ¿cómo se llama? En que hagan las cosas como, bueno, por ahí la evidencia médica lo indica, también respetamos la posición. Bueno, ya para ir terminando. Bueno, los síntomas más comunes de la depresión son el ánimo depresivo, el insomnio y la fatiga. Fíjense ustedes que el insomnio es uno de los síntomas psiquiátricos que más les molesta al paciente. ¿Por qué? Porque mientras está despierto piensa y la cabeza no para. Y la fatiga, muchas veces ocasionada por el mismo tumor o por los tratamientos oncológicos, hace que la persona no pueda desarrollar una vida relativamente normal. Entonces, por ahí si es dueño de un comercio, no lo puede atender, no puede limpiar su casa, no puede ir a hacer las compras. Entonces, bueno, tenemos que influir ahí, no solamente, digamos, a nivel físico, dándole un complejo vitamínico, lo que sea, sino también con el equipo de salud mental. Bueno, y como para ir terminando, Andrea, terminamos con esta diapo y esperando que ustedes escucharan la respuesta a la pregunta, ¿causa o consecuencia? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Qué piensa si es causa o consecuencia? A ver. Es causa para mí. Es causa, Lucas Causa. No, es justo que uno se llama Lucas Causa. No, es un mal chiste. Bueno, acá la señora dice que es causa. ¿Alguno quiere decir otra cosa o quiere hacer algún comentario o me quiere hacer alguna pregunta? Yo después le digo qué me parece, pero estaría bueno si el que se anime a participar, que en base a lo que escucharon, digan algo, ¿qué piensan? ¿Vos qué pensás, Fabio? Vos tenés una mirada... No, a ver si tiramos algo, me acerco. Sí. No, primero agradecer la invitación, Claudio, excelente. Nos conocemos con Claudio hace muchísimos años, con Andrea también. Tiene una mirada totalmente distinta a lo que es la medicina tradicional en términos de cómo abordar las distintas patologías, en este caso el cáncer y en este caso el complemento cuasi perfecto que tuviste con Andrea para trabajar todo lo que tiene que ver la salud mental, en este caso de este tipo de pacientes. Yo te diría, para resumir en relación al título y en relación un poco a la experiencia que tiene uno en consultorio haciendo cardiología ya hace bastantes años, yo digo que es un mix. Probablemente una cosa lleve a la otra, facilite la otra, y a su vez el paciente con un tumor potencialmente en relación a sus capacidades, a su entorno, a su genética, a sus experiencias, cómo asimila la patología. Pero como vos comentabas, la salud específicamente no es solamente una mera situación de bienestar del cuerpo, sino de cuerpo, espíritu, alma, como uno le quiera llamar, y la interacción que tiene esa persona con el entorno y con la sociedad. Todo eso hace a la salud y hace también muchas veces a la enfermedad. Entonces, me parece que si yo le pusiera agarrar la computadora y él le quisiera poner una imagen, un signo para diagramar esto, sería una doble flecha, ¿no? O sea, una flecha para un lado y una flecha para el otro, porque me parece que es una interacción entre las dos situaciones. Gracias, Fabio. ¿Algún otro que quiera hacer algún comentario? Marce. ¿Comparten? Bueno. Sí, la verdad es que a mí las generalizaciones no me gustan y las determinar una cosa sucede siempre así. En algunos pacientes para mí es causa y en otros es consecuencia. ¿Sí? No obstante, yo siempre, y de hecho lo doy el ejemplo en un capítulo del primer libro, uno tiene que estar atentos a los signos que el cuerpo le va manifestando para no llegar a una patología
como el cáncer, como un infarto, como un ACV. Es como en el auto, ¿no? Cuando a ustedes el tablero les marca que hay algún desperfecto. Por ejemplo, que al auto tiene un problema, les marca la señal del aceite. Entonces uno tiene dos opciones. Opción 1, va, busca donde está el fusible que alimenta el tablero, lo saca y la señal me deja de molestar. No la veo más. O tengo que dejarle el auto al mecánico con todo lo que eso implica, me altera la rutina. Y el mecánico se fija y bueno, y ahí encontró que había una pérdida. Y bueno, lo que en definitiva es al principio un dolor de cabeza, termina siendo hacia futuro, porque si no se me iba a fundir el motor. Entonces, muchas veces hay personas que están en un estado de estrés permanente, de ansiedad permanente. Vivimos en un país donde permanentemente estamos, el precio del dólar. Yo te pregunto a vos, alumna mía, ¿qué es el riesgo país? A ver, ¿qué es el riesgo? Vení. ¿Qué es? Vení. No, pero aunque digas no sé, pero ¿qué es el riesgo país? O alguno que se quiera animar. ¿Qué es el riesgo país? Porque prendemos la tele, empieza el noticiero y dice, el riesgo país está en 2.800 puntos. Pero ya nos preocupamos, ¿o no? Nos preocupamos, ¿no? O sea, nos preocupamos. El precio del dólar, bueno, estamos... Claro, pero por ahí... Claro, digamos, hay pocas personas que entienden realmente qué es el riesgo país. Sin embargo, la población en general está expuesta a la información. Entonces, ¿qué hago con esto? Y bueno, esto está por volar. Y bueno, y vivimos permanentemente en un estado de atención o de estrés, o de, che, ¿compro esto o espero? O cambio el dólar a 500 que lo compré a 400 o espero que suba a 700. Bueno, todo es una vorágine del día a día, ¿no? Bueno, los estudiantes mucho lo hablamos con el estrés de rendir, de las materias. Bueno, el estrés de la vida nos lleva a que nuestro sistema inmunológico baje. Entonces, si pensamos, o hablar fuerte porque no llega el micrófono para allá. No, le estoy diciendo a ella que quiere hacer una pregunta. Sí, que ya me olvidé. Vení. No sé lo que estaba diciendo. Vení. Sí. ¿Llega? Ok. Hola, Sí, no sé qué sí, estaba diciendo. Del estrés y de los estímulos que nos llegan por parte del periodismo. Doctor, yo soy la doctora López de Blanc. Hemos compartido muchos pacientes. Tenemos el gusto de conocernos en este momento, pero llevamos años compartiendo pacientes y acompañándonos en todo esto, ¿no? Y no, solamente comentar que cada uno es cada uno, todos los seres humanos somos diferentes. Así es. Todos los pacientes toman el cáncer de forma diferente, todas las personas asumimos la enfermedad en forma diferente. Hasta poder decirles que he visto versiones muy mejoradas de algunas personas luego de la enfermedad. Así que, bueno, ¿qué nos queda a nosotros como profesionales de la salud? Ayudarlos, acompañarlos en ese camino. Y bueno, a algunos les va bien, a otros no les va tan bien, pero todos, la experiencia que he vivido en estos años, 40 años, acompañando pacientes, al principio no teníamos tanto, pero ya tenemos bastante, es cómo valora la gente al equipo médico, al equipo de ayudantes, hasta el equipo de
de secretarias y no docentes, el clima que se vive en la facultad o en el hospital, cómo lo valoran y cómo eso hace mucho más llevadero su enfermedad, ¿no? Y en ese sentido el doctor es un destacado. Los pacientes lo aman, lo aman y eso hace que por ahí la enfermedad tenga un curso un poco mejor que lo que hubiera cursado si no se encuentra en un clima que lo acompaña, que lo apaña, que lo quiere, que lo cuida. Así que en nombre de los pacientes, gracias, Doc. No, gracias, Doc. Bueno, con ella hemos compartido un montón de pacientes y por ahí si yo la veo en la calle no sé quién es. Y bueno, pero porque nosotros les cuento para los que no sepan, utilizamos drogas que se llaman bifosfonatos que producen osteonecrosis de la mandíbula, que es una complicación grave de la medicación. Así que tenemos que trabajar con los odontólogos codo a codo para poder resolver el problema del paciente, que muchas veces es más grave o lo viven más grave que el mismo cáncer. Entonces, con la doctora, con el doctor Maceo, bueno, trabajamos mucho en equipo, ¿no? Para, bueno, darle una solución al paciente. Bueno, y otro que quiera hacer alguna pregunta o alguna... Hola, bueno, mi nombre es Ana. Yo conozco al doctor Dubersaski y a Andrea desde que tenemos 5 años y a Claudio desde que aparecen en esa foto tan conmovedora. Pero lo que yo quería comentarles es realmente que ambos son un equipo de profesionales que más allá de su destacada experiencia en el rubro médico, es la empatía que tienen con los pacientes. A mi marido se le detectó un tumor, no sé cómo se llama, errático, porque él se iba a controlar por los riñones y apareció con un tumor de 12 centímetros un día jueves, y el día viernes Claudio ya tenía hechas todas las recetas y todos los contactos médicos con los cirujanos, neurólogos y todos los que tenían que participar en lo que supuestamente era un tumor, pero bueno, él puede explicarlo mejor. No sabíamos si era benigno o maligno, no se podía, la biopsia era solo una pequeña muestra, así que había que abrirle la espalda y sacarlo de él, ¿cómo se llamaba? La pleura, no sé. Bueno, entonces yo no tengo... Bueno, sí. Bueno, yo lo que quiero es destacar, más allá del trabajo profesional, como decía la doctora, el trabajo empático, el equipo y el corazón que le pone tanto Claudio y Andrea para sus pacientes, para su profesión y para que todos se sientan contenidos. Así que para mí es un gran orgullo que mis amigos tengan esta presentación de libros y este reconocido, que sean tan reconocidos en esta sociedad, no solo por lo médico, sino por la clase de personas que son. Así que bueno, los quiero, los adoro y siempre están en mi corazón. Bueno, ya como para terminar... No, que yo mis alumnos, que aparte de la docencia, porque yo la llevo en el alma, digamos, es mi otra gran vocación. De hecho, yo fui maestro de grado, digamos, 2 años trabajé dando clases en 4º grado de la primaria. Bueno, hoy me desempeño en la universidad, pero es mi otra gran pasión. Entonces, yo por ahí cuando los veo, los alumnos desesperados porque tienen que rendir un examen o porque tienen varias materias,
yo les digo, acabo de ver una chica o un chico de su edad que está con un cáncer. O sea, fíjense que ustedes no tienen problemas. Entonces, por ahí cuesta, o uno trata de trasladar la experiencia que uno vive de cada día para que desde otra mirada vivir la vida siendo conscientes de la suerte que tenemos, de lo privilegiados que somos si estamos sanos. Y bueno, y eso trato de trasladarle a mis alumnos cuando por ahí los veo desesperados porque están... Y bueno, eso creo que tienen que aprender, ¿no? Que el hecho de poder hacer una carrera universitaria en esta universidad tan prestigiosa es un privilegio. Y entonces cada uno a su ritmo, cada uno a su forma, el objetivo se va a cumplir al final. Y lo que tenemos que hacer, o lo que tienen que hacer, es que lo más importante es que cuando ya sean odontólogos o odontólogas, traten al paciente primero desde lo humano. No puede faltar lo humano en esa relación. Y después hacer lo mejor que puedan. Y para hacerlo mejor, digamos, para hacerlo bien hay que estudiar y hay que prepararse. Y hay que actualizarse permanentemente. Porque nosotros que trabajamos con personas, le tenemos que brindar a la persona, o sea, no puede ser que un paciente venga a decirme a mí algo que encontró en Google. Yo lo tengo que saber antes. Porque si esa persona lo encontró antes que yo, es porque yo le estoy privando a un montón de pacientes de alternativas terapéuticas. ¿Se entiende? Entonces, uno está permanentemente estudiando, buscando, formándose, porque es la forma de ayudar al otro. No para que me den un título, no para que salgan en los diarios, no para que me aplaudan, sino porque esa persona confía en el profesional que le vamos a brindar todo lo mejor. Y a veces, y muy frecuentemente, tenemos que saber de nuestras limitaciones y saber derivar a tiempo. Es tan importante saber como decir no sé. Miren ustedes lo que les estoy diciendo. La responsabilidad de decir esto no lo manejo, vaya acá, el paciente lo valora igual que cuando uno lo trata en forma adecuada, digamos, desde la... Entonces, si uno recibe un caso que es para un súper especialista, y bueno, habrá que derivar un estomatólogo súper especialista en osteonecrosis de la mandíbula y no ponerse a probar a ver cómo me va, ¿no? Entonces, ese es el mensaje. Hay muchos estudiantes, les dejo el mensaje bueno, primero, no hacerse problemas por cosas que no hay que hacerse problemas. Y segundo, es que piensen cada vez que están estudiando es que es por el paciente futuro. ¿Ah? No sé, Marce, si querés cerrar. Simplemente decirles a todos quienes han venido, gracias por acompañarnos, por acompañar esta propuesta de reflexión que plantea el equipo del museo y la biblioteca de nuestra Facultad de Odontología. Agradecerles muy especialmente a Claudio y a Andrea por la participación y por haber compartido su experiencia en medio de nosotros. Creo que nos vamos con muchas respuestas, pero al mismo tiempo con muchas más preguntas para seguir, como decía Albert Einstein, lo importante es no dejar de hacerse preguntas, para seguir creciendo, para seguir superándonos. A los doctores, muchísimas gracias. Creo que lo mejor que puede cerrar este encuentro es un fuerte aplauso para quienes nos han visitado. Bueno, muchas gracias. Ahí hay café, ¿no? Y galletitas, así que los que quieran. Y yo, antes de saludarlos, me voy